Bueno, muy buenos días a todos. Y bueno, pues bienvenido a todas las familias, a los chicos, a los matrimonios, y como cada domingo también a los que nos están escuchando por radio o por internet, pues también damos la bienvenida. Y seguimos con el mismo ímpetu, ¿verdad? Y con el mismo anhelo y deseo. Cuanto menos deberíamos de tener esto en nuestras vidas. Y es de poder dedicar este tiempo a adorar a Dios, a ser enseñados por Dios. Es el propósito del cual nos reunimos juntos los cristianos, para ser enseñados por Él, para tomar el consejo de su palabra, ¿verdad? Y para conducirnos en este mundo al agrado de Dios. Tenemos un legado muy importante que son las Escrituras, y donde nos encontramos estudiando en esta quinta clase de un pasaje de Primera de Timoteo, que es sumamente importante en estos tiempos, a los cuales la Iglesia de Cristo debemos de estar, estudiando, mirando, contemplando lo que el apóstol Pablo nos está dando aquí como consejos, no solamente a Timoteo, sino a cada uno de nosotros como cristianos. Y hay un pasaje donde estamos, no vamos a detener mucho en este día a recordar lo que hemos dado o lo que hemos enseñado en las 4 clases que preceden a esta, sino que deseamos avanzar, ¿verdad? Deseamos tomar este tiempo para avanzar en lo que la misma palabra nos está enseñando a nosotros en estos días. Principalmente es un tiempo donde he estado estudiando esta carta, y de las veces que uno lee y relee, ¿verdad? Y uno sabe que Dios está hablándote, ¿verdad? En ciertos pasajes de las Escrituras. Y ante esta evidencia, pues uno no quiere salir de ahí hasta que no tenga todo el consejo que Pablo tampoco quería rehusar de predicar. Pues hasta que no tengamos todo el consejo de Dios en medio de esta enseñanza, pues cuanto menos yo no deseo salir de ahí, ¿verdad? Deseo ser enseñado por Dios, y creo que cada uno de nosotros también como cristianos deseamos esto en nuestro corazón. Amén. Me gustaría que fuéramos a primera carta de Timoteo. Es una carta, decimos, sumamente importante, como carta o epístola pastoral para la Iglesia de Cristo. Aquí tenemos los consejos y principios fundamentales con respecto a las doctrinas bíblicas para que sean ejercitadas. Es lo que Pablo está aquí haciéndonos ver por medio de su vida misma y esta carta a Timoteo. Parece que después del primer encarcelamiento de Pablo en Roma, visitase la iglesia de Éfeso, la ciudad de Éfeso, y en el versículo 3 del capítulo número 1, Pablo ruega a Timoteo que se quede en Éfeso. Es decir, cuando Pablo se dirige a Macedonia, hay un ruego suyo para con la vida de Timoteo de que se quede en Éfeso. Pero ¿para qué, no? Podríamos hacernos esta pregunta. ¿Cuál es el propósito o el motivo por el cual Pablo, el apóstol Pablo, ruega aquí a Timoteo que se quede en Éfeso? Y creo que es un versículo importante, en el versículo número 3, que nos da la misma, en este mismo texto, la respuesta a esta pregunta. Dice: como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Bueno, podemos ver que hay un ruego del mismo apóstol Pablo aquí a Timoteo, y el ruego del apóstol Pablo, desde lo más profundo, sin duda alguna, y bajo de la dirección del Espíritu Santo en su vida, es que Timoteo se quedase en Éfeso. ¿Para qué? Pues para que no se enseñe diferente doctrina. A Pablo era un hombre, como creo que a cada uno de nosotros, como hombres de Dios, no debe de preocupar la enseñanza, ¿sí? Hoy en día, ¿verdad?, eso es algo muy tolerado ante las amenazas de otras enseñanzas, yo le llamo extrabíblicas, ¿verdad?, porque no vienen en la Biblia. Y pareciera que no hay mucho este celo de estar comprobando, como los cristianos en Berea, y escudriñando con un espíritu de mansedumbre, pero ante la reverencia de la autoridad de la palabra de Dios, que seamos enseñados por lo que enseña la misma palabra. O sea, reiteramos muchas veces, ¿verdad? Y principalmente yo hago mucho énfasis en ello, en cuanto menos aquí donde estamos, en quien venga a enseñarnos, o cuando estamos enseñando, o cuando estamos en el púlpito, o cuando estamos ahí sentados. Hay algo que tú como cristiano y yo como cristiano, la Biblia nos demanda,
y es la responsabilidad de que lo que se nos está compartiendo, de lo que nos está ministrando, sea conforme a la sana doctrina. Esto es muy importante. Y no solamente aquí, sino estemos donde estemos, en la iglesia que estemos. Tú tienes y yo tengo una responsabilidad. Y es comprobar que lo que se nos está compartiendo sea algo que provenga de las mismas Escrituras. Y damos las gracias juntamente ante esta exhortación a Dios, porque tenemos las Escrituras, tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia en nuestras manos, y es por ello que podemos comprobar literalmente, verbalmente, ante las mismas enseñanzas, las mismas Escrituras, y por supuesto con la unción del Santo que está sobre nosotros. Esto ya es algo que solamente hablamos de los cristianos, ¿verdad? Hay una manera en que podemos, digamos, comprobar por medio de la palabra escrita, pero esto no es suficiente a menos que tú seas un hijo de Dios o una hija de Dios. Porque es ahí cuando el apóstol Juan enseña, nosotros tenemos la unción del Santo sobre nuestras vidas, y entonces cuando no tenemos necesidad de que seamos enseñados por algo o por alguien que se nos quiera implantar una enseñanza, doctrina, que no esté de acuerdo a la palabra. Y es ahí cuando necesitamos, ¿verdad?, este discernimiento del Espíritu Santo en nosotros conforme a lo que nuestros oídos están escuchando. Es decir, nosotros podemos tener la palabra escrita, y gracias a Dios por ello, es la palabra de Dios, no contiene, es la palabra de Dios. En estos 66 libros nosotros tenemos, digamos, dos dispensaciones, lo que es el Antiguo Testamento, con 39 libros, y lo que es el Nuevo Testamento, con 27 libros. Fue escrita por más de 40 autores en un periodo de 15 siglos, y bajo la dirección del Espíritu Santo. Es decir, el apóstol Pablo dijo a Timoteo, escribiendo a Timoteo, toda palabra de Dios es escrita, o toda palabra escrita de Dios, todas las escrituras, es inspirada por Dios mismo. Dice que es útil para enseñar, corregir, instruir en justicia. Entonces, la palabra de Dios escrita que tenemos nosotros en estos 76 libros ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Pero necesitamos la unción del Santo, necesitamos a Cristo en nuestra vida, necesitamos que el Espíritu Santo esté en nosotros para que Él pueda alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y podamos saber lo que Dios nos ha concedido, para que podamos ver la verdad de todas las cosas. Muchas de las cosas parecen, otras muchas tienen una similitud, ¿verdad? Casi todas las sectas o religiones falsas y todo cuanto se levanta en este último siglo como nunca, siempre tiene gran parte de la verdad escritural. Pero también el apóstol Juan decía que ninguna mentira procede de la verdad. Es decir, que no solamente tiene que estar de acuerdo con alguna de las cosas, sino que la suma de tu palabra es verdad. Ha de ser conforme a la palabra de Dios. La enseñanza bíblica tiene que ser conforme a la palabra de Dios. De hecho, lo que en sí la palabra doctrina es enseñanza bíblica. La palabra didascalía en el griego significa una enseñanza conforme a las Escrituras, a la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener este anhelo, este deseo en nuestras vidas y esta gran responsabilidad de que estemos escudriñando las Escrituras, que estemos comprobando que lo que se nos está compartiendo es realmente lo que viene en la santa palabra, en las Escrituras, en la palabra de Dios. Aquí tenemos un propósito y un ruego del apóstol Pablo a Timoteo. Como te rogué, dice en el versículo número 3, que te quedase en Éfeso, un lugar donde estaban siendo influenciados. Dentro de esta ciudad había una iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Es una de las 7 iglesias de Asia que el apóstol Juan escribe también en el libro de Apocalipsis, y donde vemos 5 de ellas que son corregidas y otras 2 no. Pero aquí nos encontramos en Éfeso, donde en un viaje Pablo está viendo lo que está aconteciendo. Pablo había fundado esta iglesia, Pablo había tenido tiempo entre medio de ellos enseñándoles, y Pablo sabía que muchos de los principios doctrinales, escriturales, estaban siendo violados por medio de extrabíblicas enseñanzas, por medio de enseñanzas extrabíblicas.
Y es aquí donde vemos la expresión del corazón del apóstol, diciendo para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Posiblemente escrita en el 64 después de Cristo, desde Corinto, ¿verdad? Pero aquí nos encontramos en la primera carta de Timoteo, una carta sumamente importante con respecto a enseñanzas como lo que son las falsas doctrinas, ¿verdad? A la oración, a los principios que debe haber digamos, el pastor, en el diácono, los padres, en los hijos, en el matrimonio y en otros muchos buenos consejos bíblicos que el apóstol está dando con respecto también cómo debe ser uno un buen ministro de Cristo, los deberes que tenemos que tener los unos con los otros y la batalla que ha de ser peleada por el cristiano de la fe, la buena batalla de la fe. Pero específicamente estamos en el capítulo número 6, en el versículo número 11. Estamos estudiando el versículo del 11 al 14 y nos encontramos aquí en el día de hoy, en el versículo 11, aún seguimos, ¿verdad? No tenemos prisa, queremos saber las cosas bien, como se nos ha sido enseñado, decía también Lucas. Lucas estaba escudriñando, ¿verdad? Indagando las cosas que habían sido escritas antes y enseñadas por los ministros para que conozcamos bien la verdad sobre las cosas que ya hemos sido inclusive enseñados. Pero esto también debe ser algo que tengamos los cristianos, ¿verdad? Este deseo. Vamos a leer los 4 versículos y vamos a continuar en el versículo número 11. Dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este es el texto que estamos estudiando. Y lo que estamos viendo, digamos, el contexto es el contenido de lo que hay dentro de este pasaje. Y hay cosas muy importantes, hay cosas muy ricas para con nuestras vidas. Cosas a las cuales, como es el principio del versículo número 11, dando un breve repaso para seguir estudiando este verso en el que estamos. Mas tú, oh hombre de Dios. Bueno, lo primero que hemos visto es quién es realmente un hombre de Dios. En el Antiguo Testamento se usa más de 70 veces esta expresión a la hora de referirse a los profetas o a los hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, o los varones de Dios, varón de Dios también eran llamados, o santo, varón de Dios también. Tenemos ejemplo de Moisés, Elías, Eliseo, Samuel, aún inclusive profetas, ¿verdad?, desconocidos sin nombre, que, digamos, dictaminó un juicio sobre la casa de Elí. No tiene nombre, pero sí viene como un varón, ¿verdad?, un hombre santo de Dios, que habló bajo la autoridad del Espíritu Santo para decretar un juicio en la casa de un hogar de un hombre que era sumo sacerdote, como era Elí, y sus hijos que no estaban viviendo conforme a las Escrituras. Más de 70 veces en el Antiguo Testamento, pero a lo que personalmente me ha llamado la atención es buscando cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento solamente aparece 3 veces, en las cuales una de ellas es la que estamos estudiando. Una de ellas podemos ver que es en Pedro. Si nosotros vamos a la segunda carta de Pedro, en el capítulo número 1, versículo número 21, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo número 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres, en plural, de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, este plural que nos está hablando aquí el apóstol Pedro, con respecto a las profecías del Antiguo Testamento, este plural tiene que ver
con los que escribieron las profecías del Antiguo Testamento, con quienes escribieron, digamos, las escrituras veterotestamentarias del Viejo, del Antiguo Testamento, de la antigua dispensación. ¿Qué es esto de la antigua dispensación, no? Porque a veces hablamos creyendo que estamos siendo todos entendidos, pero a veces como que uno ve algunas caras que no le cuadra mucho, y es normal, es normal. Pero el Antiguo Testamento, entre que Dios nos está enseñando en estos 39 libros del Antiguo Testamento, nos está marcando un periodo, ¿verdad? Una dispensación, una administración, una economía sobre lo que es Dios creando al hombre en el libro del Génesis, Dios dando la palabra al hombre en el libro del Éxodo, Dios instruyendo por medio de su palabra sus leyes en el libro del Levítico, Dios consagrando a los hombres por medio de la santa palabra de Dios en el libro de Número, Dios recordando al hombre en el libro de Deuteronomio, que significa en el griego deuto, es segundo, y nomo de ley, la segunda ley, porque Dios volvió a dar el decálogo en el monte del Sinaí, los 10 mandamientos, a Moisés. Y así sucesivamente tenemos la historia del periodo de los jueces, ¿verdad? Tenemos el libro de los profetas y de los reyes, tenemos el libro de los salmos y de los cánticos, como son los salmos o como son los proverbios, también tenemos los libros poéticos, como es el libro de Job, de Cantar de los Cantares, el libro de Sabiduría, Eclesiastés, y así podríamos continuar entre profetas mayores y profetas menores. Bueno, esto es un cuadro un poco por encima, pero en definitiva nos está marcando un tiempo y un periodo desde la creación del mundo. Dice en Génesis capítulo número 1, versículo número 1, en el principio dice que creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios estuvo creando todas las cosas que hay en el mundo. En el sexto día crea también al hombre a su imagen y semejanza. El hombre es creado, formado del polvo de la tierra. Y en el séptimo día dice que Dios descansó. Bueno, en el último de los profetas, Malaquías, en el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento, hay un periodo que se le llama intertestamentario, que son 400 años de silencio, donde no tenemos las evidencias escriturales que Dios había hablado por medio de los profetas. ¿Sí? Ahora, ¿dónde toma su inicio el Nuevo Testamento? Muchos creen que en Mateo, otros creen que en Marco, otros en Lucas, otros en Juan, en ninguno de ellos. El Nuevo Testamento no puede empezar en ninguno de los evangelios. El Nuevo Testamento tiene su inicio en el libro de los Hechos. Es decir, el último de los profetas del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Un Juan el Bautista es un profeta de la ley. ¿Sí? Es un profeta del Antiguo Testamento. Y bueno, ¿y por qué no toma su inicio el Nuevo Testamento en Mateo? Si es que mi Biblia tiene aquí una página y divide entre Antiguo y Nuevo Testamento. Por la sencilla razón que Jesucristo, cuando habló del nuevo pacto o el Nuevo Testamento, dijo que no vendría hasta que su sangre fuese derramada. Entonces, explícame cómo puede haber un Nuevo Testamento, un nuevo pacto, sin que Cristo haya derramado su sangre. No lo digo yo, lo dicen los 13 capítulos del libro de Hebreos. Entonces vemos que el Nuevo Testamento no comienza nunca en los evangelios, a menos que ya vemos la vida de Cristo al fin de sus días, que es derramada su sangre para el perdón de los pecados. Y este es el nuevo pacto. Entonces, ¿por qué hacer este énfasis? Porque el nuevo pacto es el Nuevo Testamento. Eso nos habla muy bien uno de los libros que más me gusta de la Biblia, es Hebreos. Y comparando con lo que es el Pentateuco, sobre todo los 5 primeros libros de la ley. Generalmente Levítico y Números. Pero es donde toma su inicio el libro del Nuevo Testamento. Entonces nosotros podemos ver que aquí el plural de los santos hombres de Dios está hablando a los escritores del Antiguo Testamento. De las 3 veces que aparece, otra es en 2 de Timoteo, capítulo número 16. Segundo libro de Timoteo, carta de Timoteo. Capítulo número 3, verso número 16, es Pablo quien está escribiendo aquí, por segunda vez, posiblemente la última carta del apóstol Pablo, antes de morir como mártir. Dice en el versículo número 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿verdad? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Propósito, el fin. Bueno, pues a fin de que el hombre de Diene en singular.
En el contexto bíblico, que tiene su inicio algo más arriba y posteriormente en el capítulo número 5, en el ministerio, que Pablo está aquí enseñando a Timoteo, de predicar la palabra, tiene que ver con el hombre que predica la palabra de Dios. Tiene que ver con el mensajero, tiene que ver con el oficio de profeta, no solamente con el que profetiza las cosas escatológicas o futuras que están por acontecer, sino tiene que ver con aquel hombre que está hablando lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito capítulo 2, versículo número 1. Y tenemos la tercera, que es la que estamos estudiando, la primera carta, en el capítulo 6, versículo número 11. Y es aquí donde Pablo dice a Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios. El antítesis del contexto bíblico del versículo número 11 nos está enseñando lo que Timoteo no debe de seguir. Nos está enseñando lo que Timoteo ha de estar huyendo. Nos está enseñando las advertencias de las cuales Pablo está aquí enseñando a Timoteo de quienes no son hombres o quienes no son hombres de Dios. Y todo tiene que ver con la enseñanza bíblica. Nuevamente decimos, es muy importante la enseñanza bíblica, ¿verdad? Es muy importante la disciplina diaria de la palabra y la oración. Esto es algo imprescindible en la vida del cristiano. La continuidad de estar buscando a Dios en oración y estudiando las Escrituras. No podemos ser verdaderos cristianos si nos permitimos estas vacaciones engañosas, ¿verdad?, de poder vivir en este mundo de una manera simplemente bajo nuestros conceptos o nuestras propias opiniones o con lo que Dios nos haya hablado hace un tiempo, queriendo acoplar o aplicar todos los días de nuestra vida, cuando Dios es un Dios que nos enseña que Él nos va a instruir bajo la autoridad de su palabra, que es viva y eficaz. Es decir, Jesucristo, enseñando en Juan capítulo 6, versículo número 63, dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. No podemos vivir sin el Espíritu, pero tampoco podemos vivir en el Espíritu sin tener la vida del Espíritu bajo la autoridad de las palabras. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Entonces debemos ser esos hombres de Dios, como nos está enseñando aquí Pablo a Timoteo, que estemos viviendo nuestro cristianismo bajo la enseñanza de la palabra de Dios, la dirección del Espíritu Santo y buscando a Dios en oración. Esto es algo que creo que entendemos de una manera bastante clara ante lo que las evidencias de las Escrituras nos presenta a cada uno de nosotros. Pero aquí Pablo a Timoteo dice: mas tú, oh hombre de Dios. Este más tú está haciendo el contraste de lo que Timoteo no debe de ser. Y hemos dicho que dice dos cosas al hombre de Dios: huye, dice la palabra. Esta es la primera marca de las 4 marcas que Pablo está enseñando a Timoteo que ha de tener todo hombre de Dios. Es fácil llamarse un hombre de Dios. Es más, es un título que para muchos, se nos es algo grato. Pero la palabra de Dios nos enseña quién es realmente un hombre de Dios. Y tiene 4 marcas, un hombre de Dios. 4 marcas que nosotros podemos ver que caracteriza realmente a una persona que es gobernada por Dios, que es un hijo de Dios. Entonces, un hombre de Dios no es la opinión que tú y yo podamos tener, sino está basado en lo que nos enseña realmente la palabra y específicamente en este texto. Por eso me gusta mucho, porque viene muy de acorde, viene muy cronológico, viene, muy exhaustivo, muy expresado, muy claro, para que nosotros entendamos quién es realmente, ante la palabra de Dios, un hombre de Dios. Un hombre de Dios, 2 cosas importantes que vimos es que huye, ¿verdad? La palabra peujo en el griego, que es como se escribió en el Nuevo Testamento, un hombre de Dios huye, y aquí nos hace referencia en el griego que huye de cosas terribles. Amenazas como es una serpiente, una víbora mortal. Ante su propia vida, el peligro del que estamos corriendo ante nuestras propias vidas, por la amenaza también de amenazas, de muerte.
siempre usa esta expresión, la palabra en el griego, cuando es algo salvaje. O sea, cuando nosotros somos amenazados realmente por algo externo. Y concretamente aquí lo que nos está enseñando de la palabra huir es de un animal salvaje, de una serpiente venenosa, de una plaga mortal o de un enemigo que nos ataca a matar nuestras vidas. Es muy usado en el griego, digamos en las lecturas extrabíblicas, pero en el idioma griego, esta palabra, el huir. Pero el significado que se le está dando aquí en el Nuevo Testamento es el que realmente tiene. Es decir, está también en un tiempo presente continuo, ¿verdad? Es un mandato porque está en imperativo, el verbo. Entonces lo que nos está enseñando algo muy importante en este huir es que el hombre de Dios no es un hombre que huyó una vez ante las amenazas de los peligros que tuvimos, ¿verdad? O que podamos tener en el tiempo presente en este día, sino que un hombre de Dios huye constantemente. Tiene en su mente el mandato imperativo que Dios nos imparte por su palabra. No deja de huir, sino que constantemente estamos como fugitivos aquí en esta tierra, huyendo de las cosas que Dios nos enseña, huir. Es usado Pablo escribiendo a los Corintios cuando dice, huid de la fornicación, huid de la idolatría, huid de las falsas enseñanzas, huid de los falsos maestros. Muchos son los textos que nosotros vemos aquí, donde la Biblia nos enseña y demanda del cristiano a huir. Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo número 22, les enseña, huye pues también de las pasiones juveniles. Y el siguiente punto es el mismo que vemos aquí en este punto. Y sigue. ¿Y qué sigue? Lo primero, lo mismo que aquí en este punto. No es una coincidencia, es una enseñanza bíblica para nosotros. Y sigue la justicia, la fe, la paz y el amor. ¿Con quiénes? Con quienes de corazón limpio invocan ¿a quién? Al Señor. Es decir, con la iglesia de Cristo. Nos enseña a huir solo y también nos enseña a huir como iglesia de Cristo de cada una de las amenazas que el enemigo presenta constantemente al cuerpo de Cristo. Recordemos que aquí tenemos la historia de los mártires, de los mismos apóstoles, cómo murieron. Todos murieron como mártires, a excepción que no tenemos las evidencias históricas sobre la vida de Juan. Pero él estaba recluido en la isla de Pasmo por medio de un emperador romano en aquel siglo, en el primer siglo de la era cristiana, llamado Domiciano. ¿Y por qué estaba el apóstol Juan en la isla de Pasmo? Estaba preso por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Pero todos murieron por ser verdaderos hombres de Dios. Y aún tenemos los siglos primeros, y aún tenemos la gran Inquisición, ¿verdad? Aún tenemos la enseñanza de los mártires, cómo fueron muertos, apedreados, aferrados. Nos enseña también en el libro de Hebreos con respecto al Antiguo Testamento. Pero todos fueron hombres de Dios y murieron, prefirieron morir sin negar a Cristo como su Señor. El autor de Hebreos nos enseña en cierta manera también para con nuestras vidas, como ocurrió con los antiguos. Dice que eran hombres que caracterizaban su vida porque eran extranjeros y peregrinos. ¿En dónde? En esta tierra. Entonces el cristiano, el hombre de Dios, está huyendo constantemente porque sabe que es su ciudadanía. No está aquí en esta tierra, sino que está ¿en dónde? En los cielos. Entonces somos enseñados por la palabra, ¿verdad?, a no afiancarnos aquí donde estamos. Porque no es a lo que nos enseña la Biblia, sino que estamos también como extranjeros, como peregrinos. Estamos de paso, ¿sí? Y aunque no sea cristiano, también está de paso. Eso es muy importante. La diferencia la marca en dónde vas a pasar tu eternidad. Y la Biblia nos enseña que solamente tienen vida eterna aquellos que tienen ¿a quién? A Cristo. Y no, pues bueno, entonces tengo vida eterna. No, en el infierno no hay vida eterna. En el infierno hay existencia eterna.
Porque la vida eterna consiste, Juan capítulo 17, versículo número 3, en que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, en el infierno hay existencia eterna, tormento eterno, llamas eternas, fuego eterno, sufrimiento y castigo eterno. Pero vida eterna solamente hay en Cristo Jesús. Entonces, hay una diferencia muy grande que debemos entender, pero todos estamos aquí de paso. El autor de Hebreo en el capítulo 9, versículo número 27, nos enseña de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Todos tenemos que rendir cuentas ante Dios. Pero lo hacemos ahora en la persona de Cristo, dejamos de tener a Dios por juez y Dios es nuestro Padre. Y Cristo es nuestro hermano mayor, que es el Dios encarnado. De tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el mundo que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces la Biblia es bastante explícita y clara a la hora de enseñar quiénes son los que tienen vida eterna. Bien, entonces aquí vemos que dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Todo tiene que ver con la enseñanza doctrinal, pero concretamente nos está enseñando en lo que el hombre de Dios debe estar huyendo. Es decir, Pablo está enseñando a Timoteo, huye. Concretamente, del versículo número 9 y 10 son los que predominan enseñando, digamos, a donde llega en ese culminante o esa enseñanza del apogeo, se puede decir, de todos los puntos. Yo saqué 5 de ellos, donde el hombre que no es un hombre de Dios termina amando con todo su corazón lo que Dios aborrece. Por eso dice en el versículo número 9 y 10, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú y yo, si somos hombres de Dios, hemos de estar huyendo de estas cosas. Debemos ser hombres y mujeres fieles a Dios, a lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Y qué es? ¿Solamente un huir? No, un continuar huyendo. Pero mira, en el mismo tiempo y la misma, digamos, o el mismo mandamiento, el imperativo está lo que nosotros tenemos que seguir o proseguir o perseguir. Pablo dice a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. Entonces, la segunda marca de un hombre de Dios es lo que seguimos. Lo que seguimos manifestamos, por lo cual o a lo cual huimos. Entonces, lo que seguimos manifestamos lo que somos. Recordamos un versículo en Hechos capítulo 27 donde dice que se le presentó el ángel de Jehová a Pablo en medio de una tempestad, ¿verdad? Cuando iba de viaje a Roma, y le dijo bien claramente el ángel, Pablo hablando a los que estaban en el barco, dice, esta noche ha venido el ángel de Jehová, de quien soy y a quién sirvo. ¿Por qué uno sirve realmente de quién es? Nosotros servimos y mostramos nuestro servicio de quiénes somos o a quiénes pertenecemos. Entonces Pablo dice, huye de estas cosas. Y es otro mandato, y está en tiempo presente también, lo cual debemos de estar siguiendo. ¿Qué es lo que hemos de estar siguiendo? Aquí nos encontramos, ¿verdad? La segunda marca es sigue. Y dentro de esta segunda marca hay 6 virtudes, 6 características, 6 actitudes que ha de tener en este seguimiento el hombre de Dios. Entonces, las 6 actitudes que ha de tener un hombre de Dios es que sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Para que lo entendamos de una manera más clara, yo me puse esta mañana a intentar separarlo, a intentar montar un pequeño grupo, ¿verdad? O hacer 2 grupos, 2 divisiones sobre estas 6 características. Lo que uno sigue, nos encontramos con lo que es la justicia y la piedad. Bueno, esto es algo que va íntimamente ligado. La justicia y la piedad van estrechamente ligados la una de la otra.
La justicia manifiesta las actitudes externas del hombre. Cómo ama a Dios, ¿verdad? Y a las cosas de Dios, o a los hombres también. Es decir, es la actitud externa que nosotros mostramos de lo que ha acontecido en nuestro interior. Se puede decir que la justicia y la piedad son las que predominan a los dos siguientes grupos. La justicia es las cosas externas, no es la justicia que nos declaró un día inocente ante Dios. Esta palabra dikaion en el griego es cuando nosotros fuimos justificados en Cristo Jesús y somos declarados no culpables, inocentes, en la misma corte del cielo, porque por medio de Cristo hemos sido justificados por la fe en su sangre. Pero dikaiosun, que es la palabra que justicia en el griego, significa en cómo nosotros practicamos la justicia. No tiene que ver con la que se nos ha sido imputada. Tiene que ver, puesto que la justicia de Dios se nos ha sido imputada, ahora nosotros tenemos que practicarla. Nosotros tenemos que ejercitarla. Tenemos que vivirla, y de una manera externa, donde sea visible. Donde haya unas evidencias de que nosotros hemos sido hombres justificados por Cristo. Eso tiene que ver con las actitudes externas. La piedad. Bueno, la palabra piedad en el griego es la palabra eusebia y tiene que ver precisamente con la actitud interna. ¿Qué es la piedad? La piedad es la devoción, la reverencia que nosotros tenemos a Dios y a las cosas de Dios. Y esta es una actitud, una característica que es dentro de nosotros. Si la justicia es una actitud externa, hay dos marcas o dos características que van unidas con la justicia, y es la paciencia y la mansedumbre. Y si la piedad es una actitud interna, hay dos marcas o dos características que van unidas con la piedad. ¿Cuáles son las que estamos estudiando? Fe y amor. ¿Lo tenemos un poco ahora más claro? Esa sería la segunda marca, lo que seguimos. Estas 6 virtudes, 6 características, 6 actitudes, externas, internas. Externas las que tienen que ver con la justicia, internas las que tienen que ver con la piedad. Externa, paciencia y mansedumbre, con la justicia. Interna, con la piedad, la que estamos viendo, fe y amor. Y cuando nosotros estudiamos de esta manera, cuando nosotros vemos, porque es lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios, entonces estamos estudiando la segunda marca. Hemos visto, huimos y seguimos con 6 características o 6 actitudes. 3 internas, 3 externas. La tercera marca es que el hombre de Dios, en el versículo número 12, pelea la buena batalla de la fe. Ahí no hemos llegado, ni llegaremos hoy. Y la cuarta marca de un hombre de Dios es que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el hombre de Dios es conocido a lo que es fiel, a lo que él guarda en su corazón. Entonces, 4 marcas: huye, sigue, pelea y guarda. Pero estamos en esta segunda, a lo que seguimos, y debemos estar siguiendo continuamente también, como también debemos estar huyendo continuamente. Hemos visto sigue la justicia, hemos visto sigue la piedad. El domingo pasado vimos sigue la fe, y ahora vamos a ver sigue lo que es el amor. Entonces vamos a ver lo que la Biblia nos enseña con lo que es la palabra aquí, amor. Bueno, para definir la palabra amor, en el griego hay 3 clases de amor. Es decir, está el amor eros, que tiene que ver con la relación sexual, con el físico. Luego tenemos también lo que es el siguiente punto, que nos hablaría también de lo que es el amor filial, que tiene que ver con lo que es fraternal entre hermanos o padre o hijos. Pero luego viene el amor agape, que tiene que ver con el amor de Dios incondicional. Y una pregunta que cuanto menos yo me lo he hecho, ¿verdad? Ahora está estudiando, y esta mañana volví a estar estudiando este pasaje y mirando más detenidamente,
que nos tenemos que estar haciendo a la hora de estar estudiando aquí este texto es ¿a qué amor se refiere? ¿Nos debe de preocupar o no? Posiblemente nos está enseñando a seguir un amor hacia algo que no nos está enseñando. O obedecer, amar de una manera que la Biblia no nos está enseñando a hacerlo. Entonces, nos interesa saber a qué tipo de amor se refiere. A un amor, sin duda alguna, determinado. No basado en los sentimientos, sino en el amor incondicional de Dios. Un amor sin límite, como es el amor de Dios en nuestras vidas. Amor para todos es lo que nos enseña a seguir en este texto. Amor hacia Dios, amor hacia los hombres, hacia los hermanos y aún amar a los incrédulos, a los inconversos, o más claro, a nuestros enemigos. Es curioso, yo me puse a mirar estos pasajes y en todos ellos la Biblia nos enseña que ha de ser el hombre de Dios. El hombre de Dios tiene que tener el amor agape, el amor de Dios. Por eso hablamos de otra actitud interna. Vamos a desarrollar un poco en estos minutos lo que realmente ha conquistado nuestras vidas. ¿Y por qué es algo interno? Porque es lo que no tenía ningún hombre. Mira lo que volvemos a repetir. Jesús a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo. Este es el amor agape, de agapao, viene en el griego. Es el amor incondicional, sin límites, sin restricciones. Es el amor que no se restringe, ¿verdad? El amor que no frena, el amor que no se limita. Es amar como hemos sido amados. Cuando Pablo dice aquí a Timoteo, lo que ha de seguir es el amor de Dios. Esto no se puede seguir en una práctica si no está dentro de nosotros. Otra de las cosas que eximen y deja totalmente exento es al amor eros o al amor filial o fil. No tiene que ver nada con esta característica de amor, ¿verdad? No tiene que ver nada con lo que podríamos amarnos fraternalmente o entre hijos o entre padres. Es un amor o entre esposo y esposa o atraído por un físico. Aquí nos está hablándonos algo por lo cual nosotros estamos corriendo en pos de quien hemos sido atraídos. Dicen en el libro del Cantar de los Cantares, escrito por Salomón en el capítulo número 1, versículo número 4, atráeme. Dice, y correremos en pos de ti. Es el amor que nos ha seducido, es el amor que nos ha quebrantado y es el amor con el cual nosotros seguimos en pos de Él. Pedro dijo que Cristo vino y nos dejó ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Entonces el hombre de Dios sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe y sigue el amor de Dios. Vamos a ver en Mateo capítulo 22, versículo número 37 y desarrollar un poco, que creo que es importante que podamos ver bíblicamente lo que nos está enseñando las Escrituras referente a este amor. ¿A qué amor se refiere? Vamos a poder ver que aquí hay sobre todas las cosas un orden. Cuando nos enseña que el hombre de Dios tiene sin duda alguna que estar amando a Dios, tiene que estar amando a su prójimo, el amor de Dios es un amor incondicional, pero el amor de Dios es un amor con un orden. Es un amor con una prioridad. No entra dentro de prioridades. Es el amor de Dios, porque hay un solo Dios. Entonces lo que nos enseña la palabra de Dios es a quién tenemos que amar con todo nuestro corazón. A Jesús le hicieron una pregunta. Mateo capítulo número 22, en el versículo número 37 y 39, o del 37 al 39. En el Evangelio de Mateo capítulo 22, del 37 al 39, vamos a ver algo como también va unido estas dos, digamos, actitudes internas, como es la fe y el amor. Maestro,
en el versículo número 35, podemos leer en el 34, entendiendo un poco más, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí hay una prioridad sin duda alguna, y por eso hablamos de un orden en el amor agape de Dios. Bueno, la palabra que se está usando aquí, que Jesucristo mismo está enseñándonos en este texto, es cómo nosotros tenemos que amar. Ahora, nadie puede amar a Dios con todo su corazón si primeramente no ha sido atraído y seducido y tiene el amor de Dios en su vida. Es imposible, porque el amor de Dios no está en los seres humanos a menos que esté en Cristo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que los hombres en este mundo puedan creer en Dios por medio del Hijo, porque solamente el Hijo puede llevar a los hombres de este mundo al Padre. Entonces aquí nos está enseñando cómo es este amor. Este es el amor agape. Lo que Jesús está enseñando, el primer y gran mandamiento, es el amar a Dios con todo nuestro corazón. Como bien nos enseña en el versículo número 37, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Este es el amor del que se está refiriendo el apóstol Pablo. Y es importante saber que es este el amor al cual, si tenemos que seguir continuamente, necesitamos saber que vamos a seguir. ¿Sí? Pero no se puede seguir de una manera externa si no está en lo interno de nosotros. Pero aquí sin duda estaba en lo interno, puesto que Timoteo era un hombre de Dios, ¿verdad? La primera carta de Timoteo, en el capítulo número 1, versículo número 5. Quiero que veamos aquí en Timoteo, en el capítulo 1 y en el 4, cómo el apóstol Pablo no está separando estas dos, digamos, actitudes internas, la fe y el amor. Hemos visto que la palabra fe en el griego significa tener plena confianza, plena certeza de la existencia de Dios. El autor de Hebreo lo especifica de una manera muy clara. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pablo a los romanos también en el capítulo número 4. Es estar plenamente convencido de que Dios cumple lo que ha prometido. Es decir, es tener una total dependencia y credibilidad a Dios y a su palabra. Entonces, estamos hablando de la fe y el amor como dos características internas de un hombre de Dios. Me puse a leer otra vez en Timoteo esta mañana, en el capítulo número 1 y en el capítulo 4 también encontré, y es curioso como aquí la está uniendo el apóstol Pablo. Mira lo que dice en el versículo número 5 de la primera carta de Timoteo en el capítulo número 1. Pues el propósito de este mandamiento es el amor. Bueno, me tomé el tiempo, y para mí es importante ver a qué amor se refiere, qué significa, qué es definido, qué estaba aquí escribiendo el apóstol Pablo. Aquí es el amor agape. El amor de Dios, el mismo amor al cual somos exhortados por la palabra de Dios a seguir continuamente en nuestras vidas. Aquí dice Pablo a Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor, dice, nacido, ¿de dónde nace? De un corazón limpio. Esto es muy importante, porque se nos está demandando en este texto que estamos estudiando a seguir. Si es el amor de Dios, dice que el amor de Dios ha tenido que nacer en un corazón limpio. ¿Acaso hay alguien en esta tierra que pueda decir, yo he limpiado por mí mismo, decía Job también, mi corazón? No.
todo hombre, está manchado con la herencia del pecado de Adán. Es decir, el pecado es una herencia en todo hombre en la tierra. Pero aquí nos enseña de un amor nacido de un corazón limpio. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Lo que nos está enseñando el amor, cómo ha de ser practicado, llevado a cabo. El amor de Dios tiene que provenir de un hombre de Dios. Es el amor que ha nacido en un corazón que ha sido limpio por la sangre de Cristo Jesús. Que ha sido lavado sus conciencias de las obras muertas, no por la sangre de los machos cabríos, como en el Antiguo Testamento, dice el autor de Hebreos en el capítulo 9, 14, sino por la sangre de Cristo Jesús, que limpia las conciencias. Y ahora aquí Pablo a Timoteo dice, bueno, debes entender una cosa. Antes, es curioso, me llamó la atención que viene posteriormente después del ruego, que le dice Timoteo, quédate aquí, ¿en dónde? En Éfeso. Pero me llama la atención porque también viene la fe. Es este grupo de dos actitudes internas que estamos viendo. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe, no fingida. Estamos viendo precisamente esto, el amor y la fe, en este grupo de dos actitudes internas. Una fe no fingida significa un creer verdaderamente a Dios de las Escrituras. ¿Quién puede creer verdaderamente al Dios de la Biblia? El hombre que sus pecados ha sido lavado y limpiado por la sangre de Cristo, que tiene entonces, dice, una buena ¿qué? Una buena conciencia. Aquí la palabra amor es también la palabra agape. En el capítulo 4, cuando nos está enseñando en el contexto de lo que es un buen ministro de Jesucristo, el apóstol Pablo nuevamente une estas dos actitudes internas en lo que está aquí recomendando a Timoteo. Dice en el versículo número 11 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué leer hasta aquí? Porque necesitamos saber en su contexto lo que Pablo está enseñando a Timoteo a que mande en su enseñanza. Esto manda, dice, y enseña. Pero mira lo que nos enseña en el versículo número 12. Timoteo debía seguir siendo un ejemplo de lo que es un hombre de Dios, de lo que es un creyente. Timoteo tenía que ser un ejemplo de lo que es un verdadero cristiano. Nos lo enseña en el versículo número 12. Sé ejemplo de los creyentes. Y en dos cosas de las que estamos estudiando aquí es en amor y en fe. Entonces, ¿cómo es este ejemplo? Aunque son dos actitudes internas de lo que hemos de estar siguiendo, ha de ser manifestado externamente. Y dice bien claramente el apóstol Pablo aquí, de lo que Timoteo tiene que ser ejemplo. De los creyentes en palabra. Me gusta porque no viene en plural. En su enseñanza. En los mandatos de Dios. En lo que un hombre de Dios ha de estar hablando, de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando habla de las palabras en plural, habla mucho de las del hombre. Podría hablar de las palabras ociosas,
o de la manera o la conducta en como son expresadas las palabras, pero aquí dice en palabra. En el versículo mismo dice también en conducta, amor, en amor de Dios. El hombre de Dios ha de amar con el amor de Dios que internamente está dentro de él, de una manera bastante, digamos, intrínseca, pero también tiene que estar fuera, tiene que ser un ejemplo, ha de ser manifiesto el amor de Dios en nuestras vidas. Me gusta mucho porque viene también espíritu y fe, la fe interna, la plena confianza, la plena convicción en Dios. Pero esta fe también ha de ser manifestada externamente. Manifestamos con nuestra vida, no solamente con nuestras palabras, sino que con nuestra vida manifestamos que hemos creído en el Dios de las Escrituras. Abraham dice que creyó a Dios y su fe le fue, ¿qué? Contada. La palabra contada aquí es la palabra imputada, cargada a su cuenta. Entonces, aquí vemos que el amor y la fe también van metidos en el mismo núcleo. El hombre de Dios tiene que amar con el amor de Dios. Y aquí la palabra amor, sin duda alguna, también nos enseña en las Escrituras, en este texto, que es con el amor de Dios. Pero si vamos a la primera carta de Juan, quien más escribe de ninguno de los escritores sobre el amor de Dios, de hecho es llamado el discípulo amado. La primera carta de Juan, capítulo número 3, versículo número 16. Fe y amor son dos actitudes internas y tenemos que entender que está en el grupo de lo que es la piedad. Por eso, cuando yo me puse esta mañana a intentar desarrollar un poco más esto, viéndolo para mi propia vida, pude entender y puedo ver que lo que nos está enseñando aquí Pablo a Timoteo, estas dos actitudes que estamos viendo, como es la fe y el amor, va ligada a lo que son las cosas santas de Dios. La reverencia y la devoción que nosotros tenemos a Dios. Por tanto, son dos actitudes internas que tienen que ver con la piedad. ¿Sí? Estamos hablando del amor de Dios dentro de nosotros, nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. El apóstol Juan, aquí en el capítulo 3, en su primera carta, en el versículo número 16, mira cómo es este amor, cómo ha de ser este amor del cual la Biblia nos enseña a seguir. No lo puede seguir cualquiera. Lo sigue un hombre de Dios. Es el amor que ha nacido en un corazón limpio. Versículo 16 de la primera carta de Juan dice: en esto hemos ¿qué? Conocido. Bueno, conocido aquí no significa algo simplemente intelectual. Aquí la palabra conocido llega incluso a significados griegos, la palabra ginosko, este verbo, y en sí lo que nos está enseñando es la relación, el sentir y la experiencia que ha de haber en este conocimiento. Entonces, cuando nosotros entendemos la definición un poco de lo que es conocido, dice aquí el mismo apóstol, dice, en esto hemos conocido, pero ¿el qué hemos conocido? El amor. ¿Por qué es bueno saber el significado de las palabras? Porque aquí no habla de un amor que es conocido de una manera mental, ¿verdad? O razonalmente, de nuestra razón o de nuestras lógicas. Tampoco es un amor que se pueda enseñar. El amor ha de ser nacido en un corazón limpio. ¿Por qué nacido? Porque este amor no está en el hombre inconverso. Por eso me gusta mucho hacer énfasis en que es un amor que está dentro del hombre de Dios. Es el amor agape, es el amor incondicional, sin límite. Es el amor que se da. Jesús dijo, también nos enseña bien claramente, porque no hay mayor amor que este. La palabra y amor es el amor agape también. Que uno ponga su vida por sus... O sea, el amor de Dios. Mira, en el contexto de lo que es 1 de Corintios, capítulo número 13, las veces repetitivas que nos encontramos en la definición de lo que es el amor agape, el amor de Dios, Pablo enseñando a la iglesia de Corinto,
Todas ellas nos están enseñando sobre el amor de Dios. El amor de Dios es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo soporta, no se envanece. ¿Cuántas definiciones podemos encontrar en lo que es aquí la palabra amor agape? ¿Sabe que el amor dice que todo lo... ¿Has pensado alguna vez que dice que todo lo cree? Es curioso, el amor y la fe. Dos actitudes internas que somos exhortados por la palabra a seguir. Por eso digo que deben de estar unidas, separadas de esta manera. Yo entiendo la mejor manera en cómo yo estoy siendo enseñado por medio de este texto. Porque tiene que ver mucho, el amor todo lo cree. Todo lo cree referente a Dios. Porque el amor de Dios está plenamente convencido. No puede estar creyendo todo lo que es de Dios si no está plenamente convencido en el amor de Dios. Si no ha sido conquistado por el amor de Dios. Todo lo soporta. No tiene envidia. No se envanece. ¿Cuántas cosas podemos ver en este capítulo número 13? Es benigno. Cuando nos enseña que ahora permanece la esperanza, la fe y el amor. Y nos está enseñando el mayor de estos tres es el amor. ¿Sabes qué más incluida? Mira, el amor de Dios es todo en nuestras vidas. Porque el amor de Dios es Dios mismo reinando en nuestras vidas. Cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando de lo que ha sido y es Dios en nosotros. De tal manera Dios amó al mundo. Emmanuel, ¿qué es? Dios con nosotros. Ahora en el nuevo pacto es Cristo en, Cristo con, Cristo morando en nosotros. Romanos capítulo 5, versículo número 5. Y el amor de Dios no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O esta esperanza no nos avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones ¿por medio de quién? De su Espíritu Santo. Dios en nosotros. El amor de Dios es todo cuanto el hombre necesita. El hombre sin el amor de Dios es un hombre que está en condenación y muerto en delitos y pecados. Es como Dios ha mostrado el amor de Dios para con el mundo, en que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados para que el amor sea nacido en un corazón limpio. De un corazón limpio es que nuestros pecados han de ser lavados y quitados por la sangre de Cristo. No es un amor de palabra, no amemos, dice también bien claramente la palabra de Dios, el apóstol, con nuestra lengua, con nuestras palabras, sino de hecho y en verdad. El hombre necesita el amor de Dios, dice en Cristo Jesús. Si nosotros vamos aquí en 1 Corintios, capítulo número 8. En el Nuevo Testamento, aquí la palabra conocido indica una relación entre la persona que conoce y quien es conocido. Y en 1 Corintios, capítulo número 8, versículo número 2 y 3, si hemos dicho lo que es la palabra conocido, cuando hemos visto aquí en Juan, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida, dice, por nosotros. Y cuando entendemos y cuando el amor de Dios ha sido nacido en un corazón limpio y el amor de Dios está en nuestras vidas, ¿qué es lo que sigue enseñando el apóstol Juan aquí? También dice en el versículo número 16 de la primera carta de Juan, capítulo 3, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero si no tenemos el amor de Dios, al cual nos demanda la Biblia seguir, no podemos poner, no podemos amar con el amor de Dios. El hombre de Dios puede seguir el amor, agape, el amor de Dios, porque es un hombre
que ha sido ese amor nacido en un corazón limpio, lo cual significa que todos sus pecados han sido perdonados y lavados por la sangre de Cristo Jesús. Ahora puedes seguir libre de aquella condenación. Ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Su carga y su pecado ha sido dejado ante los pies de Cristo en la cruz del Calvario. Y aquella sangre rociada sobre esa persona ha sido suficiente para que pueda estar siguiendo ahora el amor de Dios. Ha recibido el amor de Dios porque no lo tenía, pero tiene que mostrar ahora cómo vive un hombre de Dios, amando con el amor de Dios. Dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios. En el versículo número 3, dice, este hombre es conocido, ¿por quién? Por Él. Un hombre puede amar a Dios porque es conocido por Dios. ¿Dios ama a todo el mundo por igual? Sí. El amor de Dios no solamente es un atributo de Dios, sino que es su misma naturaleza. Dios no puede amar más y puede amar menos. Pero Dios nos ama porque Dios es amor, no por lo que nosotros somos, no por nuestros méritos, sino porque Dios es amor. Dios te ama a ti y a mí. Eso es la manifestación de Dios para con nosotros. La diferencia está en que si alguno amamos a Dios es porque somos conocidos por Dios, lo cual significa que hay una intimidad, que hay una comunión, que Dios puede decir, este es mi hijo ahora, porque el amor ha sido nacido en un corazón limpio, su pecado ha sido quitado. Entonces la diferencia no es cuánto ama a Dios, sino la diferencia está en quienes amamos a Dios, que somos conocidos por Dios, quienes recibimos el amor de Dios en Cristo Jesús. También es verdad que no es cuánto nosotros amamos a Dios, sino es cuánto Él nos ama a nosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 19. En el 9, perdón. Gálatas 4, verso número 9. En el 8 podemos leer también. 8 y 9. Ciertamente, dice el apóstol Pablo aquí escribiendo a la iglesia de Galacia, en otro tiempo no conociendo a Dios. Cuando Pablo dice aquí a los Gálatas, verificando y digamos, concretando, dice, ciertamente, verdaderamente, es una verdad, dice esto, en otro tiempo, bien claro nos enseña, no conociendo a Dios. Dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Está hablando del servicio a Dios, está hablando aquí de la idolatría. Pero mira que dice en el versículo número 9, mas ahora, conociendo a Dios. Y es como si dijera aquí el apóstol Pablo, cuidado, bueno, vamos a especificar esto un poco. O más bien, dice, siendo conocido por Dios. Creo que Pablo escribiendo esto dice, bueno, vamos a dejar las cosas sin duda alguna en su lugar, para que no haya confusión. No es cuánto nosotros amamos a Dios, es cuánto Dios nos ha amado a nosotros. No es cuánto tú y yo conocemos o amamos, es cuánto Él nos conoce y nos ama. Y aquí la palabra conocer de Dios hacia nosotros no es que haya algo que Él no conozca, porque Él es omnisciente. En el griego es una palabra compuesta. Omni es todo y siente viene de ciencia, de conocimiento. Dios todo lo conoce. Pero por eso hemos dicho que el verbo ginos con el griego tiene que ver con una relación con el objeto que es conocido. Entonces, más bien dice siendo conocido por Dios. Aquí es siendo reconocido como hijo de Dios. Es diferente, ¿no? Dios ama, porque Dios es amor. Pero no todos los hombres tienen el amor de Dios. Solamente el amor que es nacido de un corazón limpio significa que antes era un corazón sucio, depravado, muerto en delitos y pecados, o como dice el profeta Ezequiel, de piedra.
ahora con un corazón de carne. El corazón de carne representa donde hay vida. El amor nacido de un corazón limpio, aquí representa una limpieza, porque representa algo que Dios ha puesto. Ha quitado lo que no tiene sensibilidad, lo que es muerto, y ha puesto lo que es sensible, lo que tiene vida. Tenemos también aquí en primera carta de Juan, capítulo 4, verso número 10. Creo que este es un principio muy importante también a la hora de lo que estamos definiendo y estudiando con respecto al amor agape de Dios. Cuando hablamos que ha de ser nacido en un corazón limpio, hablamos de que el amor agape no está en el hombre, por tanto el hombre no puede seguir el amor si no es un hombre de Dios. Si no está siendo gobernado por el amor de Dios, no puede seguir este amor. No puede ser ejemplo en amor, en espíritu, en fe y en pureza, si no son cosas que hayan nacido en nosotros, es decir, que no estaban, pero que Dios, a la hora de que nos ha justificado en Cristo, es porque ha derramado su amor en nosotros. Por eso, todo cuanto el hombre necesita, igual que todo cuanto el hombre, el problema del hombre, ¿sabe cuál es todo el problema del hombre? El pecado. Este es todo el problema que el hombre tiene. ¿Y sabe cuál es la solución de todo el problema del hombre? El amor de Dios en Cristo Jesús. Es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia, porque ha sido lavada por la sangre de Cristo, y de una fe no fingida. Todo cuanto el hombre necesita es a Dios, su amor. ¿Verdad? Cuando sentimos el amor de Dios, aún los cristianos, cuando fallamos, cuando caemos, cuando pecamos, pero cuando sentimos nuevamente el amor de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Hay algo que supere esto? Todo cuanto necesitamos, el amor de Dios, sentir su amor. Esto es todo cuanto el hombre necesita. No saber que Dios le ama, estamos hablando de sentir, de vivir, de seguir lo que tenemos, pero ahora seguimos manifestándolo a otros. No es algo que está en el hombre, y esto Juan lo enseñó bien claramente en el versículo número 10, en su primera carta. En esto consiste el amor. Y aquí nos está hablando de la esencia de la naturaleza de Dios, del amor de Dios. Dice bien claramente, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado, ¿a quién? A Dios. Porque la Biblia nos enseña que no hay nadie quien busque, no hay nadie quien tema, no hay nadie quien pueda amar a Dios, a menos que sea primero que Él haya recibido el amor de Dios. Ningún hombre natural puede amar a Dios. Ninguno. Es imposible. ¿Y sabes por qué? Porque ese hombre está muerto en delito, ¿sí? Pecado. Ese hombre es su propio Dios. No puede amar a otro Dios. Al único Dios verdadero, no. A Él mismo, todo. Pero aquí Juan dejó algo bien claramente, hablándonos de, digamos, la enseñanza de lo que es la esencia del amor de Dios, de su atributo, de su naturaleza. Dice en el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Tampoco queda ahí. ¿Qué dice posteriormente? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros, ¿qué? Pecados. La palabra propiciación, que es la palabra griega hilasmos, significa aplacar la ira de Dios. Aquí nos enseña en el versículo número 10, es reconciliar, aplacar la ira de Dios en contra de ¿quién? Del pecado. Por eso Cristo fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Esta es la palabra propiciación, ¿verdad? A veces nos encontramos con palabras que no hemos escuchado, palabras un poco raras, pero lo que significa es realmente
lo que Dios ha hecho por nosotros. Y aquí nos enseña Juan bien claramente, envió a su Hijo en propiciación, donde viene también la palabra expiar, expiación, nos cubrió. La palabra expiar tiene una raíz hebrea, que es la palabra kafar. Viene de la palabra que es la tapa del arca de arriba, del propiciatorio. De ahí viene propiciación. Porque la sangre derramada en el lugar santísimo arriba del propiciatorio era la tapa del arca que estaba en el lugar santísimo. Y cuando la sangre derramada estaba expiando el pecado, en el Antiguo Testamento significa la palabra expiar, la palabra cubrir. Cubría temporalmente los pecados. Recordamos que aquella sangre era la sangre de los machos cabríos o de las vacas o de los becerros. En Levítico 17, versículo número 11 nos enseña: la vida de la carne está en la sangre, yo os la he dado para hacer expiación por vuestras almas. ¿En dónde dice? En el altar. Pero aquella sangre no podía limpiar las conciencias de obras muertas. Por eso vino Cristo. Juan 1:29. Juan el Bautista, su primo en la carne, vio a Jesús y dijo: he aquí, este sí, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los mismos querubines que estaban sobre la tapa del arca, el propiciatorio, estaban mirando lo que estaba dentro del arca. ¿Qué había dentro del arca? Las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Pero sabes que los mismos querubines exigían lo que la misma ley estaba expresando desde dentro del arca. La misma ley condenaba al hombre. Nadie podía cumplir la ley y todo hombre era condenado delante de Dios. Pero cuando la sangre es rociada sobre el propiciatorio, sabe que los mismos querubines ya no están viendo a la ley, sino ahora están viendo la tipificación de aquellos animales que su sangre había sido derramada sobre el propiciatorio, y ahora la sangre estaba cubriendo temporalmente lo que la ley estaba condenando o exigiendo. Las exigencias de la ley era que aquellos hombres, la sangre de aquellos hombres tendrían que estar ahí. Sin embargo, eran animales. ¿Por qué? Porque Dios condena siempre. Porque el hombre no sería suficiente, todos los hombres eran pecadores y no podrían su sangre cubrir temporalmente los pecados. Por eso el Cordero, los animales, eran animales inocentes, que no tenía que ver nada con la descendencia de ¿quién? De Adán, de los hombres. Por eso era la sangre de los animales. Pero lo tuvo que venir la sangre de Cristo, Dios encarnado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa sangre sí que limpia las conciencias de obras muertas. La sangre de Cristo. Cualquiera que sea el pecado aquí en esta mañana de cada uno de nosotros que estemos, es suficiente para lavar, para que el amor sea nacido dentro de un corazón limpio. Significa un corazón que ha recibido el amor de Dios. El amor de Dios quebranta. El amor de Dios rompe. El amor de Dios conquista, seduce. Y como hombres de Dios, nosotros somos llamados entonces a seguir a ese amor agape, al amor de Dios. En Romanos capítulo número 5, versículo número 8, creo que lo explica bien claramente, si no me equivoco. Sí. En Romanos capítulo número 5, versículo número 8. Hemos visto Juan 3:16 en cómo el amor de Dios está siendo, digamos, manifestado aquí en las Escrituras con respecto a cómo Dios ama a la humanidad. También lo vemos aquí en Romanos 5:8. La palabra que se está usando es también amor agape. ¿Por qué? Dice en el versículo número 8, mas Dios muestra su amor. Aquí es el amor agape, sin duda alguna va relacionado al amor de Dios, a la persona de Dios. Dice que más Dios muestra su amor, en el versículo número 8, ¿para con quiénes? Para con nosotros. Dios muestra su amor para con el mundo, para con nosotros. ¿En qué dice? En que siendo aún pecadores. Mira, aquí Dios está mostrando su amor.
en quienes somos pecadores si no estamos en Cristo. Como dice en el versículo mismo más adelante, dice, a un pecador Cristo murió por nosotros. Esta es una muestra de amor. Somos pecadores, el amor de Dios no está en nosotros, pero más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, esa es la muestra del amor de Dios, en que siendo pecadores, siendo enemigos de Dios, siendo aborrecedores de Dios, Cristo muere por los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Todos los hombres. ¿Quién necesita el amor de Dios en Cristo Jesús? Todos los hombres. Si una persona parte de esta tierra sin el amor de Dios en Cristo Jesús, el mismo Dios de amor que está amando ahora a los hombres será el mismo Dios que es juez justo, que está airado contra el impío, dice, todos los días si no se arrepiente. Y será el mismo Dios que condenará eternamente a ese hombre por no haber recibido el amor de Dios en Cristo Jesús. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Qué importante es que entendamos lo que realmente nos enseña la palabra de Dios con respecto al amor de Dios. Volvemos a la primera carta de Juan y vamos a acabar. Capítulo 4, versículo número 8. El que no ama es porque no ha conocido ¿a quién? A Dios. Entonces, aquí cuando está hablando del hombre de Dios, sigue el amor. Es porque ama, y en el contexto significa es porque ha conocido a Dios. O más bien, siendo conocido por Él. Que aquí es reconocido como hijo. En esto dice, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Sabe qué significa? El amor de Dios se ha mostrado para con el mundo, para con todos los hombres, en que la única manera en cómo el hombre puede vivir es por medio de Cristo, porque el hombre está muerto sin Cristo, en delitos sí y pecados. El hombre necesita el amor de Dios en Cristo Jesús. Si el hombre no disfruta del amor de Dios en Cristo Jesús, está perdido, está condenado. Pero cuando Pablo habla aquí a Timoteo de seguir un amor que ya estaba en él, es el amor de Dios en Cristo Jesús. Hay un versículo en Primera de Pedro, capítulo 1, verso número 8, y con este acabamos. Que me gusta este texto porque tiene que ver mucho con estas dos actitudes internas, la fe y el amor. Cuando nos enseña que el amor todo lo cree, cuando estamos viendo que estas dos actitudes internas, como es la fe y el amor, son unidas, el apóstol Pedro también la expresa de una manera bastante clara, aquí en el versículo número 8 de la primera carta del apóstol Pedro. ¿Tenemos? Mira lo que dice en el versículo número 8, a quien amáis, aquí es el amor de Dios, el amor agape, sin haberle visto. Sigue diciendo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Cuando Pablo decía a los cristianos en Corinto que el amor todo lo cree, aquí el amor de Dios en Cristo Jesús, el amor que ha nacido en un corazón limpio, no es un amor que tenga que amar cuando, o solamente puede amar cuando ve.
sino es un amor que también va ligado a esta fe, a esta actitud interna, y es un amor, como bien nos enseña Pedro, a quien amáis, dice, sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Es tan real este amor en nuestras vidas como es el amor de Dios, que dice que en el versículo número 8, os alegráis, dice, no de cualquier manera. Dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Un gozo inexpresable, indecible, que no tiene una expresión verbal para poder manifestar lo que es el amor de Dios. Pero es una realidad tan grande en nuestras vidas que aunque no le vemos, nos alegramos con un gozo inefable y glorioso. Y le amamos aunque no le estamos viendo físicamente, pero creyendo que le veremos cara a cara. Amén. Entonces este amor es muy importante, al que Pablo dice a Timoteo que hemos de estar siguiendo. El hombre de Dios, por tanto, es un hombre amador de Dios y de las cosas de Dios. Es un hombre que anhela a Dios, como enseña el salmista en el Salmo 42, los 3 primeros versículos. Podemos ver bien claramente, en el Salmo también 63, versículo número 1. Dice el salmista, mi carne que te anhela. El hombre de Dios ama a Dios, anhela, desea a Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido en la persona de Cristo Jesús quien ha conquistado su vida. Amén. Pues muchas gracias y que Dios os bendiga.